¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a 100 Puntos de Comas Informa. Hoy, lunes 5 de septiembre del año 2022, le doy la bienvenida. Le agradezco infinitamente por ser parte de esta gran familia que ya vamos poco a poco avanzando. Y gracias por suscribirse, gracias por darle su like, ese dedito para arriba que nada le cuesta, ese dedito que nos ayuda a nosotros para que YouTube, pues para romper el algoritmo más que nada y nos deje ver más visualizaciones. Y la verdad es que nosotros creemos en este movimiento, creemos en lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y como réplica siempre tiene las mañaneras, porque es la única manera desde el primer día que llegó a su gobierno para replicar y dar noticias importantes de lo que vaya pasando, porque recuerde usted que las noticias más importantes que se suceden en México, los medios tradicionales nunca lo van a decir, nunca lo van a dar como debería. Por eso le pido a usted que vaya a los medios independientes, que vaya usted a los youtuberos, no tiene que ser siempre con nosotros, puede ser con un alterno, pero es mejor que los tradicionales, porque los tradicionales pues ya forman parte de los que se sentían dueños de México. Como es costumbre, todos los lunes se habla de la sección quiénes quieren los precios de las gasolinas, de los combustibles, y siempre nos indican a dónde ir o dónde no ir. Pero nosotros acá en Sin Puntos ni Comas siempre le recomendamos a usted que vaya usted a donde están los mejores precios. Y de igual manera le diga usted a sus conocidos, amigos, a vecinos que vayan ahí. Pero si ve usted que los precios están altos, también dígales usted que no vayan para que esos que abusan también no tengan pues las ventas necesarias. Al contrario, aquellos que le ayudan a sus bolsillos, que vendan más, porque creo que ayudar al pueblo es poco a poquito y no nada más llenarse los bolsillos. Y también la canasta básica, normalmente los lunes siempre se da a conocer en qué lugar sí están mejores los precios, en qué lugares no, y usted va a decidir si quiere ir aunque esté más caro. A veces uno dice, no, es que en tal lugar es porque es más calidad. No, señora. Las mejores calidades son en las plazas, la mejor calidad es ahí en el mercado, en los mercados. Yo cuando voy a Tlacotepec, ahí en Puebla, imagínese usted a esos lugares donde se ve, se frota y pues está eso pues del campo, ¿no? Así es que iniciamos con las noticias más relevantes de este lunes 5 de septiembre. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre si tiene algún favorito para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a lo cual señaló que Rosa Isela Rodríguez no le ha informado sobre su interés. Además aclaró que no hay tapados por esta contienda por el gobierno de la Ciudad de México, a lo cual precisó que será el pueblo quien va a elegir, mientras el gobierno no apoyará ningún candidato o partido. En este sentido, declaró que todos tienen derecho a participar en estas elecciones, por ello apuntó a Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña o Clara Brugada, quien podrían ser buenos candidatos. Ese fue su comentario. Escuchemos al presidente de todos los mexicanos. Ya no hay tapados. Ya tú acabas de mencionar a 4, ¿no? Sí. Pues. ¿Los 4 podrían ser? Sí, y deben haber más. Pues yo no, ahora no, podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, pues hay muchísimos, o sea, y todos tienen derecho, y además ya no hay tapados. Y se van a inscribir. Es algo muy importante porque van a inscribirse y el Congreso o el Consejo, ¿no?, en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos,
decide que son 10 o 20 o 30 los que se inscriban, o menos 5, y esos compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos, van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda. Y de esa manera se va a decidir. ¿La secretaria Rosa Isela le ha manifestado tener esa intención? No, pero es libre y tiene también posibilidad, como todos. Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado. Y 2, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Eso es lo importante, ¿no? Que no hay dedazo, no va a haber dedazo. Lo más importante de esta cuarta transformación, que creo que todos tenemos que cuidar. Si el presidente pone el ejemplo, pues creo que el gobernador, creo que el presidente municipal tampoco debe poner ese dedazo, famoso dedazo que luego normalmente les da ganas de ponerlo, ¿no? Y en el caso de Rosa Isela Rodríguez, todavía no se tiene la intención, es una posibilidad, pero puede ser, pero no hay una seguridad. El presidente también aseguró que pueden ser los que quieran, aquí pueden entrar los que gusten. Morena se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales rumbo a las elecciones locales 2024 de la Ciudad de México, señala una encuesta de la empresa Encol, de la empresa Encol. Esa empresa, una medición también indica que el secretario de Seguridad Local, Omar García Garfulch, lidera entre posibles contendientes, así como Mario Delgado también, líder de Morena, Clara Grudada también, alcaldesa de Iztapalapa, una posible, y Martín Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pueden ser los posibles que lleguen por Morena. Yo creo que hay carnita de dónde cortar, hay buenos elementos, creo que hay líderes que pueden ser parte para el gobierno de la Ciudad de México. Al contrario, ¿qué tiene la oposición? ¿Qué nos da la oposición? ¿Qué nos brinda la oposición? Digo, acá por lo menos estamos hablando de 5 o 6 personas que pueden ser, por ejemplo, que pueden ser candidatos, ¿no? Contendientes que pueden ser para la Ciudad de México. Pero ¿qué nos da la bendita oposición? Bueno, la bendita oposición pre-alianza Va por México nos brinda más que nada a Margarita Zavala. Margarita Zavala puede ser y lleva una ventaja a comparación de la senadora Xóchitl Gálvez y el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Esa es la ventaja enorme de Margarita Zavala, creo que es la que más le van a apostar. Pues vamos a ver quién lanza Morena, porque creo que ahí va a estar bueno, ¿no? Por lo menos tenemos 6 ahí en Morena. Margarita puede ser la que va liderando, pero ya usted, el pueblo, como dice el presidente de México, será responsable, será el actor principal, será el que diga, será el que vote y será el que mande, porque acuérdese usted que hoy en día el pueblo es el que debe mandar, así es y así será. Pasando a otro tema importante, sobre la construcción de un muro en el Istmo para contener el flujo migratorio por parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo desconocer del interés, a lo cual contestó que no se quiere un muro en la frontera, mucho menos en territorio nacional. A su vez recordó que los expresidentes estadounidenses han construido muros, por lo que consideró un acto de manda, ya que todos los presidentes hacían su tramo.
siendo Bush quien hizo más muro que Trump. En tanto, reconoció el compromiso del presidente Joe Biden, quien no tiene interés de la construcción de más muros. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. Pues es la primera vez que estoy escuchando algo así. No sabía. Sí, lo anunció, está publicado en diversos medios, pero bueno, entonces lo dejamos pendiente para poderlo consultar. Sí, porque yo no sabía. Bueno, gracias. Sí, y desde luego, pues, por adelantado, no queremos muro en la frontera, mucho menos en nuestro territorio. O sea, para que no se especule, nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera. Es el único presidente de los últimos tiempos, porque desde el presidente Bush, el finado, luego Clinton, así es, ¿verdad? Luego Bush hijo, Obama, el presidente Trump, todos hicieron un muro, todos, como llevan como 1.200, 1.500 kilómetros, de 3.180 kilómetros. Efectivamente, lo que dijo el presidente de México solamente era propaganda, una propaganda que era como una amanda, como lo dijo bien, claro, era el que cada presidente que salía, presidente de los Estados Unidos, salía y era como ir avanzando un tramo más de barda en la frontera, porque era la manera supuestamente más práctica de parar inmigración, el cual no fue así, sino que lo mejor que es y pudiera ser es lo que ha expuesto el presidente de México, el ayudar a la población en Centroamérica. La mayoría de, vamos a ser claros, la mayoría de migrantes que vienen es de Centroamérica, México y Centroamérica. O sea, sí vienen de otros lugares, pero la mayoría viene de por allá. Lo que siempre en este sexenio ha propuesto el presidente de México en ayudar a Centroamérica con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, y más, Sembrando Vida, por ejemplo, también ese programa que ya está implementando en algunos países de Centroamérica, pero esa es la manera más viable de que la gente de Centroamérica no avance hacia Estados Unidos, pero también a la vez pidió que se les dé unas visas de trabajo, con visas de trabajo para que puedan venir a Estados Unidos, trabajen 6 meses, regresen posteriormente a sus lugares de orígenes y de esa manera pues ya poder estar en sus países. No nada más construyendo muros. Es el único presidente hasta el momento que es Joe Biden que no ha construido nada de muros, y el presidente recalcó que no está de acuerdo con la construcción de muros en la frontera norte de México, mucho menos en nuestro territorio. Así es. Lo cierto también de esta posible información falsa, porque le preguntó a la reportera y no supo decir en qué medios, nada más dijo en algunos medios. Es que también déjeme decir que el gobierno de la Cuarta Transformación, acuerdo con el gobierno de las Barras y las Estrellas, pues quiere invertir 1.500 millones para mejorar la tecnología fronteriza inteligente. El acuerdo muestra la cooperación entre las naciones vecinas. Esto algo que no se logró con las promesas del gobierno anterior, que
Donald Trump había considerado, de levantar un muro en la frontera y obligar a México a pagarlo, cosa que no se llevó a cabo ni se llevará jamás. Digo, al menos que llegue uno de la oposición y esté en contra de México, porque ya ve usted cómo se las huelen, cómo se las gastan, cómo son estos tipejos, se puede decir así. A su vez, Andrés Manuel López Obrador también propuso en su visita a Washington, recuerde usted, el permitir a los automovilistas estadounidenses en la frontera cargar gasolina en México, porque antes la gasolina era más cara en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, en México es más económica, y también ayuda con transporte de gas, suspender más aranceles y relajar medidas burocráticas en comercios y alimentos. También incentivar la producción y ordenar el flujo migratorio con visas temporales para México y Centroamérica, fue lo que dijo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se reunió con su homólogo en Washington, que por cierto, sin puntos ni comas, sin forma, estuvo presente. Así es, y así están las cosas. En otra información importante, después de que en la Cámara de Diputados se aprobó que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue muy buena la aprobación en San Lázaro. A su vez agradeció mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso a favor del pueblo de México. A su vez sostuvo que las alianzas se hacen con el pueblo y que cada servidor público es responsable de sus actos. En el caso de quienes se opusieron a la aprobación, nuestro mandatario pidió que fuesen responsables, mismos deberían estar apartando las diferencias y darle un trato especial a la seguridad del país. Escuchemos, esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. He sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo. No es algo de las cúpulas, como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos. Y que no es de andar negociando la política. No es un toma y daca. La política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios. Y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos. Esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores, deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias, y darle un trato especial a seguridad, porque tiene que ver con todos. ¿Cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad? ¿Qué le va a interesar a los de Guanajuato, que están sufriendo tanto por la violencia, si los que tienen mayoría no apoyan a la Guardia Nacional? Porque políticamente son otros intereses. Si el único interés que nos debe de importar es el interés del pueblo.
y la seguridad del pueblo. Pero es no. Hablando de Guanajuato, creo que el viernes di a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Pues esto que dijo el presidente creo que es una excelente noticia. Una excelente noticia, ya que el viernes por la noche, ya el sábado se aprobó en la Cámara de Diputados con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención. En lo particular, el proyecto que reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, principalmente orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y los artículos transitorios también. En respuesta a la aprobación, el Partido de Acción Nacional y la coalición Va por México anunciaron que acudirán ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para evitar que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas. Ante lo aprobado por Morena y aliados por parte, institucional sin fundamento que militariza el país, aseguró Marco Cortés. ¿Quién es Marco Cortés? Pregunto yo. ¿Quién es Marco Cortés? Híjoles, el presidente lo acaba de decir. Guanajuato es el estado con más violencia. Con más violencia, señores, Guanajuato. Digo, los de Guanajuato no me van a dejar mentir. Es un estado, el estado con más violencia. ¿Y quién gobierna Guanajuato? Pregunto yo. ¿Quién gobierna Guanajuato? El bendito PAN. Como dice Noroña, los paniaguados. Los paniaguados son los que gobiernan Guanajuato. Y todavía tienen el descaro de no apoyar a su pueblo, a la gente. Todavía tienen el descaro de decir que van a ir a imponerse, a denunciar esto. Anunciaron que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas. Prácticamente le está diciendo a su pueblo, señores de Guanajuato, gente de Guanajuato, hermanos de Guanajuato, amigos de Guanajuato, porque tengo varios amigos de Guanajuato, prácticamente le está diciendo que se vayan a freír churros. Mire usted nada más, si están diciendo que van a evitar esto a como dé lugar, y tú vives una inseguridad de Guanajuato que está bien cabrona, que está de la chingada, y todavía tienen el descaro tus representantes, estos benditos representantes que algún día votaste por ellos, de decir, o que les interesa más el no apoyarte. Pero va a estar lo bueno, aquí está hay salsita, hay carnita, de dónde cortar. Me encanta así. Cuando los tacos hay no nada más tortillas, hay carnita, salsita y todo lo que lleva. Ellos fueron los que sacaron al ejército a las calles con Felipe Calderón. Ellos fueron los que declararon la guerra, los que dieron el garrotazo al avispero. Ellos fueron los que bañaron de sangre al país y a su gente. Ellos fueron los que nos tenían aterrados con ese ejército que hacía la voluntad de ellos, no lo que el ejército está acostumbrado, porque el ejecutivo, el presidente, es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso ellos decidieron hacer ese tipo de cosas. Hoy, el representante, el presidente, dice no a la violencia. Ellos dicen no a que no haya, o que la Guardia es diferente al ejército. La Guardia Nacional solamente va a pasar a formar parte. ¿Saben por qué?
para que no se corrompa nuevamente, para que no sea como era la Policía Federal. Ese es el tema importante. Pero acá es donde ellos vienen. A hablar, a decir, a insultar. A ellos no les interesa el pueblo. A ellos les interesa a seguir con el control. Pero vamos a ver. El pueblo es mucha pieza, como dijo el presidente una vez. Nosotros, el pueblo, sabemos qué es lo que queremos. Y esperemos que, por favor, ya usted analice bien las cosas cuando vaya a hacer su elección, para que no encuentre a un puñado de personas como son estos, que solamente ven intereses particulares. Pasando a otra noticia. El presidente López Obrador destacó que México es una de las economías emergentes con menores niveles de deuda, a lo cual señaló que sus adversarios apuestan a que el gobierno federal les vaya mal. Aunque le fuese mal al país, el contraparte reiteró la buena situación económica por la que atraviesa el país y como ejemplo dio datos en donde se muestra que la inflación de Estados Unidos es mayor a la de nuestro país. Esto gracias a las políticas que está aplicando su gobierno. En tanto, el TEMEC sigue funcionando de manera aceptable en beneficio de México, Canadá y Estados Unidos. Esto fue lo que dijo esta mañana el presidente de México. Tiene una situación económica, lo dije, excepcional. A ver, pon el párrafo de la situación económica de México. En el informe es un párrafo donde hablo de dos elementos que nos han funcionado. Uno, el atender a los de abajo, darle preferencia a los pobres. Eso nos ha ayudado mucho. Los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Acabo de estar en el recorrido de supervisión del Tren Maya el fin de semana. Ya empezamos con los trazos para el tramo 6 y 7 de Tulum a Escárcega. Como ya empieza a haber trabajo, la gente está muy contenta, muy contenta, porque se está reactivando la economía. Todo el sureste, pero tiene que ver también con los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que eso no lo hicieron los gobiernos neoliberales corruptos, al contrario, se cayeron los salarios durante todo el periodo neoliberal. Es que si nos metemos a hablar de datos, ¿no?, económicos, más las remesas que siguen creciendo, que no vamos a dejar de agradecerle a nuestros paisanos, porque este año es muy probable que lleguemos a 60,000 millones de dólares. Pues ya está más claro, 61,000 millones de dólares de remesas que vamos a recibir de nuestros paisanos. Es lo más importante que siempre aportan los que están en la Unión Americana y en otras partes del mundo, pero principalmente la mayoría de los que radican en Estados Unidos, que siempre llega la economía abajo para que vaya subiendo y eso se ayude más en las poblaciones, pues más que no están tan protegidas, digámoslo así. Ante las adversidades por la pandemia, recuerde usted que México pues está saliendo adelante.
está saliendo adelante a pesar de que se nos cayó la economía mundial, porque eso no nada más fue en México, o no lo provocó el presidente de Andrés Manuel López Obrador, como lo dicen aquellos amarillistas, porque esto fue la economía mundial fue pues un caos a base de la pandemia, pero en el mundo, situación que es bien aprovechado siempre por la oposición, porque la oposición solamente está buscando lo negativo, los cuales acusan que es culpable el presidente Andrés Manuel López Obrador a la crisis económica en nuestro país. Hágame usted el bendito favor de estos cuates. A lo que es mentira, es una mentira como de aquí hasta donde alcance uno ver, de aquí hasta lo infinito. Al contrario, el gobierno busca contrarrestar la crisis mediante un plan inflacionario para contrarrestar los estragos y ayudar a las familias más vulnerables de México. Busca contener los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo, además de incrementar la producción de las semillas más indispensables con ayuda de los agricultores. Debido al conflicto en Europa, esto provocó escasez en los alimentos. Con esto, el mandatario mexicano no quiere desproteger a los más pobres, a los más necesitados. Recuerde usted que en anteriores semanas tuvo una gira por todo México o en varios estados de México precisamente para hablar de que nosotros debemos de sembrar lo que consumimos, a también proveer fertilizantes a varios agricultores, porque ahí está la base para que nosotros tengamos que ser autosuficientes en los alimentos para no depender de otros países o que los precios suban, sino producimos nuestros principales granos. Mire usted nada más lo más importante. México es una de las economías emergentes con menor nivel de deuda. Eso tenemos que agradecer a este gobierno de la Cuarta Transformación. No podemos agradecerle a los neoliberales, que por cierto, por más de 36 años nunca nos aumentaron el salario, siempre estuvieron con los salarios mínimos y que no nos alcanzaba ni para un kilo de huevo, en fin, así. A lo cual también déjeme decirle que los opositores, la bendita oposición, los vendepatria, siempre han apostado a que México le vaya mal. ¿Cómo es posible que a México le vaya mal? Es como usted tener en su familia a su mamá, a su papá, a sus hermanos y desear que a uno de su familiar le vaya mal. Digo, ¿dónde estaría su corazón? ¿Dónde estaría su cabeza? ¿Y dónde estaría, pues, ese razonamiento de ser humano? Porque digo, ellos tienen que pensar en el ser humano, que somos los mexicanos, que somos el pueblo, que somos la raza, que somos nosotros. ¿Cómo es posible que nos vaya mal? Que si le va mal a México, nos va mal a nosotros. Y algo que siempre desearon, que el TEMEC, pues ya no hubiera fracasado para que México, Estados Unidos y Canadá, pues ya lo vieran mal a México. Pero déjeme decirle que el presidente también dijo que México es un lugar estratégico donde el mundo ve con ojos positivos a la economía y a invertir en nuestro lindo y hermoso y querido México. Así es que les siga ardiendo a los benditos opositores, porque México es deseado por muchos para dejar su inversión, al contrario que era antes, que nadie quería venir. Gracias por haber estado con nosotros. Déjame tu comentario, es muy importante. Y gracias a ti que ya te suscribiste a nuestro canal. Gracias que ya nos echaste la mano. Gracias. Sea una persona, 2, 3, 10, no hay problema. Yo le agradezco infinitamente. Así sea 1 o 1 millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista. ¿Cómo sabemos hacerlo? Porque conocemos, sabemos de dónde venimos y estamos aquí porque Sin Puntos ni Comas Informa llegó para conectar a México y el mundo, y queremos que tú seas la voz, queremos que Sin Puntos ni Comas sea tu voz, y así es que déjanos tu comentario, y muchas gracias. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte, y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.